Un cordial saludo a todos los estudiantes del curso Sistemas Dinámicos. En esta oportunidad vamos a trabajar los elementos de un sistema de control. Dependiendo del tipo de proceso y de la función de control requerida, los sistemas de control van desde los más simples, como mantener el nivel de agua o temperatura de un tanque, hasta sistemas más complicados en los cuales se hace uso de equipos sofisticados y de un conjunto de algoritmos de control óptimo, control robusto, inteligencia artificial, etc. Se realiza el control de un proceso cuando es posible regular el valor de la variable de salida dependiendo de la variación que se hace del valor de la señal de control o señal de entrada. Vamos a definir algunos conceptos en esta parte. El concepto inicial es el concepto de planta. Una planta es el ambiente donde se encuentran los equipos y donde se lleva a cabo el proceso. Se puede decir que es el conjunto de objetos físicos en los cuales es necesario desarrollar acciones especialmente garantizadas con el fin de lograr los resultados de funcionamiento y desempeño deseados. Estos objetos van a ser controlados por medio de acciones. Las señales de control son aquellas acciones elaboradas por el sistema de control o dadas por un operario a través de las variables manipuladas. Por ejemplo, si se desea mantener un tanque a una temperatura constante, se deberá mantener el nivel del voltaje que recibe la resistencia que brinda calor al tanque. Las perturbaciones son aquellas acciones que no dependen del sistema de control ni del operario, pero intervienen positiva o negativamente en el proceso. Por ejemplo, para el caso anterior, si se desea mantener una temperatura constante en un tanque, la temperatura ambiental actuará e interferirá con el calor del tanque. Las variables de salida son aquellas que caracterizan el estado de los procesos dentro de la planta. Estas variables son guiadas por variables controladas. Por ejemplo, si se cuenta con un recipiente de agua en el cual la variable de salida es el nivel, entonces la variable controlada puede ser el flujo de líquido que ingresa al recipiente. El proceso industrial o nuestro sistema dinámico como tal es la sucesión de cambios graduales en el tiempo, tanto de materia como de energía, ya que todo proceso implica una transformación. Generalizando se puede decir que es todo fenómeno físico que se puede medir y controlar. Pueden ser procesos continuos, como por ejemplo en la industria siderúrgica o petroquímica, procesos de manufactura como en las embotelladoras o en la confección de textiles, procesos de servicio como por ejemplo la distribución de agua, e incluso procesos híbridos como por ejemplo el reciclaje de vidrio. Adicionalmente a los componentes anteriores se encuentran aquellos que le van a dar la particularidad de ser automático, es decir, el sistema de control va a actuar independiente del operario y va a determinar por sí mismo los mejores valores para las señales de control. Para ello se puede contar con una referencia que es un valor dado por el operario. Este valor es fijo y depende del tipo de proceso y de las exigencias que éste amerite. Es conocido como set point. Este valor es el que se desea alcanzar y mantener. De esta manera se tienen 4 elementos que conforman un sistema de control. El primero de ellos es nuestro controlador, el cual es el instrumento que compara el valor medido con el valor deseado. En base a esta comparación calcula un error, es decir, la diferencia entre el valor medido y el valor deseado, para luego actuar a fin de corregir este error. Tiene por objetivo elaborar la señal de control que permita que la variable controlada o variable de salida corresponda a la señal de referencia. Los controladores pueden ser de tipo manual, neumático o electrónico. Los controladores electrónicos más utilizados son computadores con tarjetas de adquisición de datos, controladores lógicos programables y microcontroladores. El tipo de controlador más común es el PLC,
el cual es un equipo electrónico basado en microprocesadores. El PLC hace uso de memorias programables y regrabables, en donde se almacenan instrucciones a manera de algoritmos que van a permitir seguir una lógica de control. Contiene interfaces que le permiten manejar un gran número de entradas y salidas, tanto analógicas como digitales. El actuador es aquel equipo que sirve para regular la variable de control y ejecutar la acción de control. También es conocido como elemento final de control. Los actuadores pueden ser de tres tipos. Los actuadores eléctricos son usados para posicionar dispositivos de movimientos lineales o rotacionales, por ejemplo motores, relés, switches, electroválvulas. Los actuadores neumáticos, que trabajan con señales de presión. Estas señales son convertidas a movimientos mecánicos, por ejemplo pistones neumáticos y válvulas. Y los actuadores hidráulicos, que operan igual a los neumáticos, pero son usados en tareas que requieren mayor fuerza, como por ejemplo levantar compuertas, mover grúas, elevadores, etc. Un ejemplo de esto son los pistones hidráulicos. Después tenemos el proceso, que está referido al equipo que va a ser automatizado. Por ejemplo, puede ser una bomba, una tolva, un tanque, un compresor, un molino, un intercambiador de calor, un horno, un secador, una caldera, etc. En esta parte tenemos el sensor, que es un elemento de medición de parámetros o variables del proceso. Los sensores pueden ser usados también como indicadores para transformar la señal medida en señal eléctrica. Los sensores más comunes son los de nivel, temperatura, presencia, proximidad, flujo, presión, entre otros. Pueden ser de varios tipos. Inicialmente podemos tener sensores de contacto, que son aquellos que realizan la medida en contacto directo, real y físico con el producto o materia. Por ejemplo, los sensores de boya para medir el nivel de un tanque, las termocuplas para medir la temperatura, etc. También existen los sensores de no contacto, que se basan en propiedades físicas de los materiales, son más exactos pero son propensos a interferencias del medio ambiente, por ejemplo los sensores ultrasónicos, los sensores ópticos, etc. Tenemos los sensores digitales, que trabajan con señales digitales en código binario. Pueden representar la codificación de una señal analógica o también la representación de dos estados, encendido y apagado, o on-off. Por ejemplo, los sensores tipo switch. También tenemos, por otra parte, los sensores analógicos, que proporcionan medidas continuas. Los rangos típicos son de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 5 voltios. Por ejemplo, tenemos los sensores capacitivos, los sensores piezoeléctricos, etc. Otro tipo de sensor son los sensores mecánicos, que son aquellos que traducen la acción física del elemento medido en un comportamiento mecánico, típicamente de movimiento o calor. Por ejemplo, los barómetros, los termómetros de mercurio, etc. Y finalmente tenemos los sensores electromecánicos. Este tipo de sensor emplea un elemento mecánico elástico combinado con un transductor eléctrico, por ejemplo los sensores resistivos, los sensores magnéticos, etc. Se define como una variable a todo aquel parámetro físico cuyo valor puede ser medido. Las variables se pueden clasificar de diferentes maneras. Inicialmente tenemos la variable controlada, que es aquella que se busca mantener constante o con cambios mínimos. Su valor debe seguir al set point. La variable manipulada, a través de esta se debe corregir el efecto de las perturbaciones. Sobre esta se colocará el actuador. La variable perturbadora está dada por los cambios repentinos que sufre el sistema y que provocan inestabilidad. Y la variable medida es toda variable adicional cuyo valor es necesario registrar y monitorear, pero no es necesario controlar.
Como se puede observar, el flujo de información entre los elementos se da a través de señales, y las señales son básicamente un conjunto de datos que fluyen en diversos sentidos, conformando un flujo de información. Estas pueden ser señales eléctricas, que utilizan el flujo de electrones sobre un conductor. Estas señales a su vez pueden ser señales analógicas, cuando están en el tiempo continuo y la información está dada por la amplitud de la señal, o señales digitales cuando están en tiempo discreto y la información está dada en código binario. También tenemos señales neumáticas, en donde la información está dada por la variación física de compresión o expansión de un fluido gaseoso en un tiempo determinado. Tenemos señales hidráulicas, en este caso las variaciones de presión por lo general de un líquido viscoso generan el conjunto de datos que van a ser transmitidos. Las señales de sonido están conformadas por ondas de sonido producidas por el movimiento vibratorio de los cuerpos a una determinada frecuencia, y también son usadas las ondas ultrasónicas. Las señales electromagnéticas, en donde la información viaja sobre una onda de radio, microondas o satélites, se empaqueta dentro de una señal portadora y puede recorrer grandes distancias. Por último, las señales ópticas, en donde se hace uso de la fibra óptica y son empleadas para transmitir grandes volúmenes de información. Generalmente se utilizan en redes de controladores. Muchas gracias por su atención.